Atentos a esto, mis queridos amigos. La cooperación va a ser vital, ¿no? Donde la relación entre Maduro y la fiscalía o la parte acusatoria va a definir muchas de las condiciones que va a tener este proceso y, bueno, también sobre el desenlace que pueda tener en cuanto a, bueno, a severidad, ¿no? Entonces, si Maduro quiere evitar una condena que incluya cadena perpetua o que sea de varias décadas en prisión, va a tener que suministrar información. Además, Andrés, como todos sabemos, es muy característico del sistema americano, del sistema judicial americano, poder intercambiar o poder aceptar información que sea importante o que permita judicializar situaciones graves o más graves a cambio de beneficios procesales. Eso es algo que siempre ha caracterizado al sistema americano y que también se ha visto en muchos casos relacionados a asuntos de, bueno, narcotráfico, corrupción, lavado de dinero, etcétera. Entonces, la información que tiene Nicolás Maduro, imagínate tú la calidad que debe tener o las dimensiones que debe tener y lo importante que pueda hacer. Ahora, insisto en el tema que también hemos hablado acá en la mañana, hay un asunto con Alex Saab. Alex Saab está detenido en Venezuela y según todas las informaciones que se manejan, hay un esfuerzo por tratar de extraditarlo de nuevo a Estados Unidos. Alex Saab es un hombre que tiene muchísima información y que probablemente pueda suministrar muchos datos sobre dónde está el dinero de Maduro y sobre cómo fueron muchísimas operaciones de lavado de dinero o de elusión o para eludir sanciones, que a Maduro eso no le conviene en nada. Entonces habrá que ver cómo reacciona Maduro. Todo esto obviamente estamos un poco adelantándonos a hechos que pueden suscitarse, pero sí creo que es interesante ver cómo puede reaccionar Maduro en los próximos días a todas estas situaciones que se van desenvolviendo en paralelo. Noticia en desarrollo a esta hora: Nicolás Maduro y Cilia Flores en uniforme beige, uniforme de presos, escuchando en esa audiencia los argumentos del juez, y el abogado de ambos, quien ha tomado la palabra, repetimos, ha empezado a argumentar por qué tienen ese interés Maduro y Cilia Flores en pagar su defensa con recursos del régimen venezolano. Lo que dijo Barry Pollack, el abogado, fue: tienen derecho absoluto a usar sus fondos para pagar su defensa. El señor Maduro y la señora Flores de Maduro tienen un interés patrimonial en que el gobierno de Venezuela pague sus honorarios legales. Es la solicitud que hace Barry Pollack al juez Alvin Hellerstein, quien tendrá que tomar esa decisión y evaluar si el Estado venezolano debería o no pagar los honorarios legales. Vamos a la pausa, pero ya regresamos porque quiero sigue que ustedes información escuchen, en desarrollo. mis queridos amigos, miren esto, en vivo y en directo. Miren esto. Miren esto. Esto está pasando en vivo y en directo. Miren esto. Miren esto. Miren esto, está pasando en este momento. Esto es un horror. ¿Se dan cuenta ustedes? Las dos caras de la moneda, los que piden justicia y los que están pidiendo la libertad. Obviamente que los que están pidiendo la libertad, ninguno es venezolano. Es impresionante, ¿no? Es impresionante, mis queridos amigos. ¿Qué pasó con la señal ahí? Se ha caído la señal, pero ¿se dan cuenta ustedes lo que estamos nosotros? Miren esto. Miren esto.
Es una lucha, ¿no? Una lucha entre el bien y el mal. Una lucha entre el bien y el mal. Una lucha entre el bien y el mal. Es impresionante, de verdad. Impresionante, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Y no se callan. Y no se callan. Dios mío santo. Estoy sin creerlo. Estoy sin creerlo. Estoy sin creer esto, en serio. Es impresionante. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos amigos? ¿Qué piensan ustedes abiertamente? ¿Qué piensan ustedes con esto que está pasando? Dios mío santo. Les quería... Escuchen lo que vamos a hacer para que ustedes vayan calentando motores. Porque resulta que ayer... ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Está bien? Es que o está muy duro acá el directo. Bueno, un momento. Aquí le voy a bajar un poco. Porque les quiero mostrar, aprovechemos un poco el tiempo para que ustedes estén bien informados, ¿les parece? Les quiero proyectar... Un momento. Estamos en vivo y en directo. Un abrazo para todas las personas. Un video, mis queridos amigos, que ayer hicimos de la investigación de la nueva cara del terror en Venezuela. ¿Sabían ustedes que se los quiero proyectar, se los quiero dejar rodando más bien, si me permiten un segundo? ¿Me permiten un segundo, por favor? Gracias, los quiero mucho, Dios los bendiga. De verdad que ustedes son lo mejor de lo mejor. Mientras que yo porque necesito ir al baño, la verdad necesito ir al baño en este momento. Ustedes saben que hace poco me operé. Necesito ir al baño, lo necesito. Y quiero dejarles mientras tanto el video que hicimos que les había prometido. Se los voy a dejar rodando. Y mientras tanto voy al baño, me traigo otra taza de café y estamos pendientes. No se me vayan, no voy a cortar el directo. Solamente quiero ponerlos en contexto. Este video lo sacamos ayer, porque esto se asocia perfectamente con lo que está pasando con el dictador y lo que está pasando con en Miraflores y lo que está pasando con la nueva cúpula militar. Yo se los voy a dejar corriendo, ¿vale? Y ya nos vemos. Denme unos minutos y ya regresamos, por favor. 2018, el mundo quedó consternado con una noticia que parecía sacada de una película de terror. Estoy hablando de la historia del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán Salazar, que había sido detenido injustamente por el SEBIN. Estaba en el piso 10, solo a muy pocos pasos del personaje que estaremos hablando en este directo. El concejal pidió ir al baño, pero repentinamente salió volando por una ventana y el Estado venezolano, el narcoestado venezolano, hizo creer a la comunidad internacional que se trataba de un suicidio. ¿Quién estuvo involucrado en este macabro asesinato? Pues hoy
Les traigo datos impactantes, dolorosos, reales, pero que son importantes denunciarlo porque era inimaginable pensar que uno de estos responsables de muchos crímenes atroces en Venezuela hoy estuviese como ministro de la Defensa en este proceso de transición. Para muchas de las víctimas, esto no se trató de un cambio de solamente de un ministerio. Se trata de una burla sangrienta que le han hecho a las víctimas. Sustituyeron a Vladimir Padrino por otro igual o incluso peor. Delcy Rodríguez, la misma que traicionó a Maduro y ahora se cree presidenta, acaba de nombrar como ministro de la Defensa al general Gustavo Enrique González López. Y sobre este personaje siniestro, diabólico, estaremos hablando el día de hoy. Este mismo hombre que ahora se toma fotos con el director de la DEA, el hombre que durante 10 años dirigió el SEBIN, el infierno donde torturan y matan, el mismo matón que reemplaza a Vladimir Padrino López después de 12 años de terror, nació en el año 60, fue graduado en la Academia Militar y convertido en el brazo ejecutor más sanguinario del chavismo. Dirigió el SEBIN en las etapas 2014-2018 y regresó en el 2019 al 2024. Fue ministro del Interior, comandante de la OLP, jefe de la DIGESIM y hasta la Guardia de Honor Presidencial, pero no es un militar, es un asesino serial, con responsabilidades de mando en crímenes de lesa humanidad. La ONU lo dejó claro en su misión internacional de determinación de los hechos. Y abro comillas, existen motivos razonables para creer que González López tuvo conocimiento y participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones contra opositores políticos desde el 2014. Detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo violencia sexual, todo bajo su mando directo en el helicoide y la tumba. Y como lo decíamos en el principio de este video, ¿por qué lo ponen en este momento en este cargo tan importante? ¿Por qué Estados Unidos permite esta designación? Y recuerdan el nombre cuando iniciamos este programa: Fernando Albán Salazar. En octubre del 2018, el concejal de Primero Justicia detenido con mentiras por el SEBIN estaba en el piso 10, a metros de la oficina de este criminal. Pidió ir al baño y en menos de un minuto lo lanzaron por la ventana del 10º piso. Lo disfrazaron de suicidio. El mundo entero gritó asesinato. Maduro tuvo que fingir que lo castigaba y lo sacó unos meses. Pero en cuando bajó la espuma, lo volvió a poner al frente del SEBIN porque necesitaba un alma negra que no dudara en matar. Y no solamente fue Albán. Este es el general Gustavo González López, un hombre sancionado por Estados Unidos, Europa y Panamá y denunciado ante la Corte Penal Internacional. Ahora pasa a dirigir las Fuerzas Armadas de Venezuela. Bajo su mando cayeron otros presos políticos en el mismo edificio. Rodolfo González, el aviador, en el 2015 y en el 2017 Carlos Andrés García. Pero el horror no terminaba ahí, se multiplicó con la OLP. Bajo su mando expulsó a miles de familias colombianas en Táchira y Zulia. Marcaban las casas con pintura roja, las demolían a bulldozer y sacaban a la gente a patadas. Madres con niños en brazos cruzando el río a pie, llorando sin nada. Esas imágenes le dieron la vuelta al mundo. Y los colombianos recordamos esas escenas con rabia y con profundo dolor. Y el responsable es el que ahora es ministro de la Defensa en Venezuela. Pero sigamos. Pero el horror continuó cuando él seguía el mando de la OLP. Esta llamada Operación para la Liberación del Pueblo, que él comandó como ministro de Interior del 2015 al 2016. Recuerdan a la exfiscal Luisa Ortega. Denunció con pruebas a más de 506 personas asesinadas solamente en 2 años. 505 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de barrios pobres, la mayoría menores de 25 años, masacrados como perros en operativos anticrimen. Ese es el mismo que ahora es ministro de la Defensa y se reúne con el director de la CIA. Y la pregunta es, ¿por qué? Cuando pasó al SEBIN y luego a la DIGESIM, perfeccionó el terror, golpizas brutales,
descargas eléctricas, asfixias con bolsas, torturas sexuales y psicológicas para arrancar confesión. Human Rights Watch lo resumió. Funcionario bajo su autoridad máxima cometieron actos de detención arbitraria, tortura y violencia sexual en el helicoide. Laboratorio de paz lo llama. Reciclaje de impunidad y advierte que su nombramiento es un serio obstáculo para la transición democrática en Venezuela. ¿Y ustedes qué piensan conociendo este prontuario del nuevo ministro de la Defensa del régimen que lidera Delcy Rodríguez? Por todo esto, más el tema de narcotráfico, Estados Unidos decidió sancionarlo en el año 2015, incluso bajo el gobierno de Barack Obama. Ya me están escuchando, ¿no? Así, mis queridos amigos, escuchaban parte de la investigación, solo parte de la investigación de la nueva cara del terror en Venezuela. El ministro de la Defensa, González López, un personaje pero de clase mayor, mientras que vemos a las afueras de la Corte Federal, en donde estamos esperando actualización, mis queridos amigos, de esta situación que está, hay que decirlo, bien delicada, bien complicada, porque la expectativa crece cada minuto. La expectativa crece de lo que va a suceder. Vamos a aclarar algo muy importante. Y es que definitivamente todos queremos que se haga justicia, ¿verdad? Pero resulta, ¿qué pasó aquí? Se me está ampliando. A ver, tranquilos, que no se nos va a dañar el programa. Un abrazo para todos. ¿Cómo están? Lo que yo estoy aterrado, y se los digo abiertamente, es de ver esta cantidad de gente a favor del dictador. Obviamente son personas pagadas, eso está claro que son personas pagadas. Nadie está diciendo que esta gente sea realmente venezolanos. Ahí yo creo que no hay nada de venezolanos. Los verdaderos venezolanos están al otro lado. Y les quería decir algo que es importante, que vamos aclarando algunos términos. Y es que sabemos que en esta audiencia ya se está confirmando que Maduro sí está ahí. Y vamos a hacer una actualización en este momento, de último momento. Mucha atención, vamos a escuchar rápidamente. Un abrazo para todos. Gracias por haberme esperado. A ver qué pasó por acá. Ahora sí, escuchen por favor atentamente. La información que nos llega desde dentro del tribunal. Ambos tienen auriculares y a esta hora están escuchando la interpretación. Nicolás Maduro y Cilia Flores están dentro de la audiencia, ambos atentos, con uniforme de cárcel, escuchando la traducción. Podemos confirmar además, entre otra información que nos está llegando también desde adentro de la corte, que ya el abogado Barry Pollack, el abogado de Nicolás Maduro, ha tomado la palabra y ha empezado a entregar sus argumentos, entre ellos el argumento que esperábamos, que era justamente presentar su alegato sobre el derecho del dictador venezolano a poder usar los recursos del Estado venezolano para pagar su defensa. Lo que ha dicho Pollack es que los acusados tienen derecho no solo a un abogado competente, sino también a un abogado de su elección, y el derecho a utilizar fondos que, dice el abogado, son lícitos para tal fin. Maduro y su esposa, recordemos, han dicho que ellos no pueden costear sus honorarios legales por sí mismos, y por lo cual el abogado ha dicho que si esto no se sufraga o se paga con los fondos del Estado venezolano, él se vería obligado a retirarse del caso, y por eso está pidiendo la desestimación total de los cargos. Me acompaña Alejandro Hernández, seguimos aquí desde Washington también, el análisis del minuto a minuto de lo que pasa en la audiencia. Alejandro, primeras impresiones sobre lo que está pasando en el tribunal. Bueno, es muy interesante todo lo que has venido leyendo y lo que se está actualizando desde Nueva York. Y bueno, vamos a ver en qué termina, porque como decíamos al inicio, hay dos cosas. ¿Qué va a pasar con la defensa? ¿Quién la va a terminar pagando? Es uno de los aspectos clave. Y lo otro es cuál va a ser la relación de cooperación que ahora Maduro va a tener con el sistema judicial o con la fiscalía norteamericana. ¿Qué información va a corroborar? ¿Qué datos va a dar? ¿Qué información nueva va a suministrar? ¿A quién va
bueno, de cierta forma a entregar, ¿no? A cambio de beneficios y de, una sentencia de repente más suave o de beneficios en la cárcel, etcétera, ¿no? Es un proceso muy interesante el que viene y bueno, también habrá que ver, Jason, un aspecto importante puede ser las consecuencias que traería para el juicio de Maduro y para la defensa que tienen armada sus abogados, si es que van a continuar en el caso, con el tema de Delcy Rodríguez, reconocida como presidenta por parte de Estados Unidos. Porque una de las cosas que explicaban los expertos cuando se da este reconocimiento a Delcy Rodríguez por parte de la administración Trump es que ahora se le derrumba buena parte de los argumentos que había esgrimido o que pensaba esgrimir la defensa en función de que ellos planteaban que Nicolás Maduro era presidente de Venezuela y que había sido extraído en esa condición. Entonces, con la aceptación de Delcy Rodríguez o el reconocimiento de Delcy Rodríguez, allí ese argumento se cae porque Venezuela nada más podría tener un solo presidente, que en este caso ya es Delcy Rodríguez. Sigue llegando información desde dentro de la corte. El juez Albert Hellerstein está sentado en el estrado, está haciendo preguntas y Maduro parece estar tomando nota. Nos dice nuestro periodista dentro de la corte. Maduro, como siempre, tomando sus apuntes. Dice él que prefiere tomar sus propios apuntes, tener acceso a los documentos, porque él dice va a garantizar su defensa. Bueno, ya veremos en qué terminan, pero por lo visto tiene una actitud distinta a la primera presentación. Es decir, hoy no ha estado con comentarios, ni con gritos, ni haciendo... Ha estado muy tranquilo. Y les quiero decir algo para las personas que están regresando a la sintonía en este momento de esta transmisión en vivo. Y lo primero que tenemos que dejar claro es que todo se confirma que Maduro y Cilia Flores sí están dentro de esta segunda audiencia. Sí están adentro. Es importante recalcar la información que se está transmitiendo por diferentes medios internacionales. No se quedaron en la prisión federal en Brooklyn, decidieron asistir. Y entonces, ¿a qué horas fue el traslado? Pues el traslado fue muy temprano, en la madrugada, tipo 4 de la mañana, cuando algunos sí vieron todo el tema de un despliegue inusual, pero pensaban que era algo simplemente de rutina o algo que no iba a ir directamente Nicolás Maduro. Lo sacaron bien tempranito, 4 de la mañana, ya estaba llegando a la Corte Federal. Ahora, ¿qué está pasando dentro de esta segunda audiencia? Lo primero que se confirma es que están más tranquilos que la primera audiencia. Pues claro, 81 días en prisión en una celda de 2x3 pone a reflexionar a cualquiera, mientras que vemos imágenes en tiempo real de los alrededores de la Corte Federal, en donde, vuelvo y les aclaro, hay dos grupos de manifestantes, el grupo real de venezolanos que quiere que se haga justicia y un grupo pagado de un grupo de descerebrados de diferentes organizaciones de derechos humanos pidiendo la libertad del dictador. ¿Qué más se está haciendo? Pues están con auriculares para el tema de la traducción, para escuchar lo que está sucediendo, y obviamente están no de traje naranja, sino que están como la primera vez que lo vimos, con ese traje café marrón dentro de esta audiencia. Es lo que está reportando periodistas dentro de este lugar. ¿Qué se puede esperar? Pues lo que se espera primero es el primer boceto, ese dibujo, esa caricatura que salga de los momentos más importantes de esta audiencia, y se espera a ver qué decisión va a tomar el juez. Eso es lo que en este momento nos tiene aquí a todos conectados, esperando a ver qué va a suceder. Y quiero que escuchemos un poco algunas de las entrevistas que se han dado alrededor de este centro, de esta Corte Federal en donde Maduro se encuentra en este instante. Escuchemos, por favor, atentamente. Sana está
Constanza Santamaría. Connie, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos a minutos de que... Y dice que aquí se nos va a cortar, porque solamente le enviaron una parte, porque le quería mostrarles, era otra parte de esto, en donde ella está hablando con las personas que están haciendo el apoyo. Aquí está, perdón. Aquí está. Where are you from? You live here? Oh, okay, yeah, great. So you had okay, go ahead. Yeah, see. Ya, perdón, es que estamos en vivo para Chile. ¿Nos puede explicar por qué protestan este grupo? Ustedes están pidiendo la libertad de Maduro. Bueno, porque es un gran crimen. Estados Unidos, este régimen de Trump, no tiene ningún derecho de invadir otro país y secuestrar, bombardear, matar mucha gente y secuestrar al presidente y su esposa. Es la decisión, es la responsabilidad de los venezolanos de decidir el rumbo de su país, igualmente con Chile. Yo no estoy de acuerdo con un fascista nazi que fue elegido en Chile, señor Kass, pero es la responsabilidad de los chilenos que tienen esta capacidad. Igualmente en Venezuela. Y Venezuela tiene una larga historia. Pero ¿Se dan cuenta esos descerebrados lo que hablan? Para que sepan ustedes quién los que están defendiendo a Maduro, que ni hablan español y lo único que dicen son tonterías. Escuchen, actualización. Son las 12 del día 23 minutos, hora del este de Estados Unidos. 12 del día 23 es la misma hora en Caracas. Vamos a revisar esta información de último minuto que les venimos ofreciendo aquí en NTN 24 en esta transmisión ininterrumpida. Y es lo siguiente. Las fotografías en las que queda en evidencia esta madrugada el traslado en un convoy policial, en una caravana policial antes de que amaneciera, de Nicolás Maduro y de Cilia Flores de camino desde la cárcel en Brooklyn hasta el tribunal en Manhattan. Unas fotografías que son la única evidencia que hay de ese traslado, por lo menos hasta el momento no ha sido divulgado un registro adicional. Y también vamos a ofrecerles a continuación esas imágenes que contrastan mucho de el anterior traslado, el que ocurrió en el 5 de enero, en el cual fue utilizado un helicóptero que fue mucho más vistoso ante los medios de comunicación, que pudieron verse ellos esposados utilizando traje de prisionero mientras eran trasladados en ese helicóptero. En esta ocasión, muy de madrugada, todavía no mucho tráfico allí en las calles de Nueva York, fueron trasladados en esos vehículos policiales por vía terrestre, desde luego, hasta la sede del tribunal, hasta la sede de la corte, donde el juez Hellerstein los está en este momento requiriendo nuevamente en esa segunda comparecencia, en esa segunda ocasión en la que están respondiendo ante la justicia, avanzando en el proceso judicial que seguramente va a terminar en la apertura, en un llamado a juicio en cuestión de algunos meses. Las fotografías de la caravana policial, la policía de Nueva York, el cuerpo de policía de Nueva York, versus las imágenes de aquel 5 de enero, hace casi 3 meses, cuando eran trasladados en helicóptero tanto Cilia Flores como Nicolás Maduro, trasladados cuando aparentemente cojeaban, cuando tenían menos de 48 horas de haber sido detenidos por narcotráfico en Caracas mediante una operación militar desarrollada por las fuerzas Delta enviadas por el Pentágono, luego de meses de una operación intensa de presión militar sobre el Caribe en contra de Nicolás Maduro. Jason. Andrés, seguimos teniendo información en vivo de lo que está pasando dentro de la audiencia y les cuento qué está ocurriendo en este momento. Hay una discusión entre el juez, el fiscal y el abogado intentando justificar por qué Maduro debería o no usar los fondos del Estado venezolano. El fiscal asistente Kyle Wiersba dice que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos debe tener la habilidad de usar las sanciones para influir en asuntos de seguridad nacional, que esto es un asunto de seguridad nacional y por eso con esas sanciones le va a impedir a Maduro que pague su defensa. Pero el juez dice
No, yo no veo ningún interés de seguridad nacional aquí para que ustedes bloqueen los fondos de la defensa de Maduro. El juez está reaccionando escéptico a lo que le dice el fiscal y el juez lo está presionando para que le dé argumentos al fiscal y el fiscal le responde, ese es el propósito de las sanciones, su señoría. Una razón justificable para limitar el acceso a los fondos es el hecho de que es una amenaza de para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Como su señoría sabe, ese propósito precede al caso penal que tenemos enfrente. Y es que Wiersbe, que es el fiscal de los Estados Unidos, el ente acusador, es el que está justamente pidiendo a través de una moción al juez que no permita que los dineros que están bloqueados por la OFAC terminen pagando al abogado de Maduro. Pero luego el fiscal federal ha tomado otro argumento, viendo que el juez se volvió escéptico ante su primer argumento. Y dice, Nicolás Maduro y su esposa están saqueando la riqueza de Venezuela. Está intentando convencer al juez que supervisa el caso. Dijo, señoría, los acusados están saqueando a Venezuela. ¿Cómo vamos a permitirle que puedan acceder a esos fondos? Esto debilitaría las sanciones de los Estados Unidos. Estoy citando encomillados que nos están llegando desde dentro de la Corte. Eso es lo que dice Wiersbe y dice, tienen la capacidad de usar sus propios fondos o fondos conjuntos. Señoría, ¿por qué les va a permitir usar los fondos de todos los venezolanos? Ellos sabían que estaban sancionados, ellos sabían que no había dinero disponible para ellos en Estados Unidos. ¿Por qué les va a permitir usar esos fondos? Ahí va la audiencia, Alejandro. Oh, interesante cómo se está poniendo, porque además va a permitir explicar algunas cosas y que empiece a salir la información, porque la Fiscalía tiene que argumentar por qué, ¿no? Tal como le está diciendo el juez, por qué no es conveniente que se les apruebe a Maduro y a Cilia Flores usar los fondos del Estado para su defensa, que además, como hemos visto en las distintas reacciones de la gente, causa indignación en los venezolanos, ¿no? Y causa indignación, mis queridos amigos, porque se dan cuenta ustedes ese rifirrafe que es normal en un proceso judicial, en esta audiencia, para que Maduro, dice el juez, le dice al fiscal, demuestre realmente por qué no pueden utilizar los fondos de Venezuela para su defensa. Y yo creo que el argumento más fuerte que se tiene en este momento es que el fiscal está diciéndole al juez porque saquearon a Venezuela, porque ellos mismos se encargaron de robar a su propio país y además de eso, para eso tienen que servir las sanciones de Estados Unidos para poder tratar de ponerle un freno a todo este tema de la amenaza para los Estados Unidos, porque recordemos que con ese mismo dinero es que se ha financiado a organizaciones criminales como el tema de Hezbollah, Hamas, etc. Esa es la discusión que se está llevando en este momento en la Corte. Y hay que decir algo, Maduro y Cilia Flores están escuchando atentamente todo lo que está pasando frente a sus ojos. Y aquí vuelvo y abro la gran discusión. ¿Creen ustedes que debería en este caso, el juez determinar que sí Estados Unidos, la OFAC, tiene que levantar estas sanciones para que pueda llegar el dinero para la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores, o definitivamente no? ¿Qué creen ustedes? Nosotros estamos totalmente centrados en lo que es importante, y es que no tienen derecho. Y es que no tienen derecho porque no son no es ni el presidente ni la primera dama. Eso es algo inventado por ellos. Se robaron unas elecciones y por eso Estados Unidos, viendo todo lo que ha pasado y todos los nexos criminales que tienen esta pareja, pues decidió hacer una operación de esta magnitud. Eso no se nos puede olvidar. Esto no es un tema ahora reciente, es un tema, mis queridos amigos, que viene de tiempo atrás, de larga data. Y por eso no podemos dejarnos meter los dedos a la boca en este instante, que son momentos muy claves, mientras que seguimos escuchando a estos personajes que entrevistaban hace unos minutos atrás la televisión chilena, que de verdad
Dese en cuenta quiénes están defendiendo a Maduro ahí afuera. La mayoría de los venezolanos están a favor de que sea juzgado Nicolás Maduro, que lleva 27 años en el poder, una dictadura que también ha cometido crímenes contra los derechos humanos, ya tiene presos políticos. ¿Eso a ustedes no les importa? Nosotros vivimos un régimen bien feo de Trump, que ha matado mucha gente en todo el mundo. Aquí están secuestrando, matando personas que viven aquí en la calle. Ustedes están protestando en favor de Nicolás Maduro, que es un dictador. Permítame terminar. Nosotros queremos quitar a este criminal que está en la Casa Blanca, pero es nuestro deber. No queremos que Venezuela o Chile o cualquier otro país y sus militares entraran aquí y secuestran a Trump. Es nuestra responsabilidad y tenemos esta capacidad. Igualmente, en Chile, ustedes sacaron a este criminal Pinochet impuesto por Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ningún derecho de hablar sobre la democracia porque han impulsado más dictaduras, más asesinatos que cualquier otro país, otro gobierno. La protesta de ustedes es contra Donald Trump, básicamente, más que en favor de Maduro. Estamos en contra de este secuestro. Maduro y su esposa deben salir en la libertad. Este es una farsa, estos cargos de narcotraficante. Estados Unidos y la CIA son las más grandes traficantes de drogas. Hasta estudios de eso y nosotros sabemos. Eso es una farsa. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta cómo esa gente defiende, pero a capa y espada, estos ideales? Es que no sé dónde los sacan. ¿Con qué argumento este hombre debe ser ciudadano norteamericano? Por el acento pésimo que tiene, es español terrible, vergonzoso, defendiendo a Nicolás Maduro. Está claro que muchos de estas personas que están en la protesta a favor de Maduro están ahí porque saben que es necesario hacerle un contrapeso al presidente de los Estados Unidos. Ok, hagan lo que quieran. Ustedes salgan a protestar en contra de la administración Trump si no les parece. Cada quien mire cómo, si les parece. Es decir, eso ya es cosa de ustedes. Pero no puedes coger una causa, como es la causa venezolana, como es la causa latinoamericana, que conocemos nosotros perfectamente quién es Nicolás Maduro, que vengas a decirnos a quién debemos defender y a quién no. A estos personajes hay que cancelarlos, definitivamente. Y así hay muchos. Ustedes sabían un dato bastante aterrador, para decirlo de esta manera, porque no se me ocurre otra cosa, aterrador de saber que Delcy Rodríguez pagó, mis queridos amigos, a diferentes personalidades, influencers, que nadie los conocía, pero le metieron dinero, así como ustedes lo están escuchando, dinero para que defendieran ahora todo lo que está haciendo Delcy Rodríguez. Y así han empezado a salir muchísimos canales, supuestamente periodistas, principalmente en España, lo vengo denunciando, principalmente de España, canales de personas que están bien vestidas y que ustedes ven el trasegar de esa persona, y de un momento apareció de la nada. De un momento aparecieron de la nada, así como ustedes me están escuchando, de la nada, a defender todas las políticas que ha hecho Delcy Rodríguez. Por eso les digo, en este tema de los medios de comunicación hay que tener mucho cuidado. Y mucho cuidado a quien uno escucha, a quien uno ve, porque detrás de un supuesto noticiero o detrás de un supuesto canal inocente, están defendiendo lo que es indefendible. En este momento estamos, y todos deseamos, mis queridos amigos, que la libertad regrese, que la libertad retorne, y lo más importante, que se haga justicia. Justicia. Escuchen esto. Bueno, en este caso me imagino que Maduro va a alegar que era el presidente de Venezuela y por ende es inmune a todo este proceso legal. Yo creo que este proceso donde único ha ocurrido es anteriormente cuando arrestaron y
y le pusieron cargos al presidente de Panamá, Noriega. Esto es lo más similar y creo que este caso van a seguir básicamente los mismos pasos. Van a alegar inmunidad, van a alegar de que él Así es. obviamente no estaba involucrado en el narcotráfico y estaba simplemente corriendo el país. Mire, abogado, estamos recibiendo información en tiempo real de lo que está sucediendo dentro de la Corte y nos dicen que en este preciso instante están debatiendo, discutiendo las posibilidades que haya de que se desbloquee esa posibilidad de que el gobierno venezolano cubra los gastos de la defensa de Nicolás Maduro. ¿Qué argumentos realmente, en su experiencia, podría empezar para que se dé esa posibilidad y ese desbloqueo que tanto piden proceda? Bueno, hay una lista de lo que se llama OFAC. Las personas que están en esa lista, ningún ciudadano americano puede aceptarle dinero de esas personas. No sé si tendrán que empezar por quitar a esas personas bajo la lista de OFAC para que puedan aceptar los honorarios, o van a hacer una excepción basado en este caso para aceptar los honorarios. Eso es una cosa bien delicada, porque un acusado puede decir más adelante que entonces lo encontraron culpable porque él no pudo contratar al abogado que él quiso, porque no tenía el dinero que fue congelado o no aceptado por el gobierno americano. ¿Qué influencia pudiera tener el que a Maduro se le asigne y a Cilia Flores un abogado de oficio? ¿Pudiera esto impactar de alguna forma positiva o negativa en su proceso judicial, su proceso el que están enfrentando? Un abogado de oficio. Lo único que puede pasar es que en el futuro, cuando haya algún tipo de apelación, pueden alegar de que ellos no quisieron ese abogado y el gobierno no le dejó contratar al abogado que ellos quisieron y que por ende, por eso fue que perdieron el juicio, por ende ese fue el resultado que recibieron, por no poder contratar a su propio abogado. Mire, otra de las informaciones que nos llega de último momento de la audiencia de lo que está sucediendo aquí es que el abogado defensor de Nicolás Maduro, Barry Pollack, está señalando que no existe ninguna alegación de que los fondos del gobierno venezolano estén contaminados. ¿Qué necesita Estados Unidos para probar que esos fondos están, como dice este señalamiento, contaminados y que vienen de fuentes que no son fidedignas y de alguna forma pues ellos consigan el objetivo que tienen? Es algo que me imagino que van a tener que probar al juez, van a tener que específicamente decir de dónde es que viene el dinero y probar de dónde salió, originó todo ese dinero que van a pagar. Van a tener que ver cuánto es que está cobrando, cómo se le va a pagar, de dónde sale ese dinero. Y si es dinero del narcotráfico, el juez no va a aceptar de que pueda pagar Nicolás Maduro ese dinero a sus abogados. Abogado, y a su parecer el argumento de que Nicolás Maduro es el gobernante elegido por el pueblo venezolano, de que esto fue un secuestro, como él ha venido señalando en repetidas ocasiones, ¿qué peso puede tener ese argumento? Simplemente son alegaciones que él hace para su defensa de inmunidad, como que él diciendo que él es el presidente. Pero sea presidente, sea dictador, sea lo que sea, nadie puede involucrarse en el narcotráfico. Y esto es lo que obviamente están alegando en este caso. Y de vuelta, esto va a seguir la misma trayectoria que el caso de Noriega cuando lo arrestaron y se lo llevaron de Panamá. Mira, abogado, más de la información que estamos recibiendo de esta audiencia que está llevándose a cabo en estos momentos. En este preciso instante nos dan a conocer que Nicolás Maduro, Cilia Flores, que por cierto, para que se lo imaginen mejor, están vistiendo unos monos de color beige, llevan audífonos para escuchar la traducción de lo que se hable en esta sesión. Pero le decía, bueno, Maduro tiene las manos libres. Él está escribiendo en un pedazo de papel lo que está escuchando, que están debatiendo tanto su abogado como el juez, todos esos argumentos que están escuchando. ¿Esto es normal o cómo suele dibujarse una escena así en un tribunal de este tipo? Es una cosa normal. Normalmente con un acusado lo llevan a la corte, no le quitan las esposas de las manos, sí lo dejan atado a los pies, pero sí le quitan las esposas de las manos para que pueda comunicarse bien con su abogado. Si quiere escribirle algo en un papel, lo puede hacer. Normalmente cada acusado se sienta al lado de su abogado para que le pueda dar algún tipo de información que es necesaria. Seguro que está cada acusado
al lado de su abogado y no tienen las manos atadas, pero sí seguro que tienen los pies atados. Gracias, abogado. Bueno, eso lo sabremos a detalle enseguida con este. Y eso es importante lo que está diciendo el abogado en este momento, que está entrevistando la cadena Telemundo, porque recordemos que es importante recordar lo que se viene hablando, lo que todos queremos saber. ¿Qué va a pasar después de esta audiencia? ¿Cuál es ese proceso que todos queremos conocer? Y como les decía hace pocos minutos, es importante decir que sí están dentro de la audiencia, y eso es algo que lo veníamos o lo queríamos confirmar. Ahora lo que vamos a esperar es la salida. ¿Cómo los van a sacar? Porque recordemos que la última vez, el 5 de enero, se pudo ver absolutamente todo. Y para ponerles una imagen de referencia, así está vestido Maduro hoy. Así está Maduro, está con unos audífonos y está al lado de su abogado. Para que ustedes tengan una imagen de referencia de lo que está pasando en la corte. Sí están. Llegaron en la madrugada y ahora los vamos a querer ver saliendo, que esto puede pasar en cualquier minuto. Y estamos esperando todavía estos bocetos, estos dibujos. Y sigamos escuchando otro análisis muy interesante que se está conociendo para que tengamos más al detalle diferentes puntos de vista, porque hoy lo quise hacer de esa manera, no solamente hablar desde acá, gracias a todos por acompañarnos, sino que ustedes también escuchen diferentes puntos de vista, diferentes especialidades, tanto abogados como empresarios, como analistas, para que ustedes puedan hacerse una radiografía más completa de todo lo que está pasando. Escuchen esto. Para Orlando, gracias por estar aquí en NTN 24 en esta transmisión especial. Conocer tu primera impresión de lo que viene ocurriendo. Maduro insiste en que debe pagarse su defensa con dinero del Estado y el juez no está de acuerdo con ello y además acaba de decir el juez que no va a desestimar el caso por esa razón, por razones relacionadas con de dónde vienen esos recursos. Orlando, adelante, buen día. Buen día y buenas tardes para ti y para Jason, para Andrés y para la audiencia. Bueno, mira, hay un principio general del derecho que aplica en Estados Unidos y universalmente, que es que los artificios, las formas no pueden impedir que se valore realmente el fondo de una causa. El uso a veces de artificios procesales para eventualmente desestimar una causa o impedir que se valore el fondo no es ya aceptado y viene siendo jurisprudencia pacífica que esto no condicione, repito, ir al fondo de lo que se tiene que valorar, y esto es lo que está haciendo el juez de Nueva York. En cuanto al otro artificio, que es tratar de generar inmunidad por considerar a Maduro un jefe de Estado y con esto a su vez tanto tratar de desestimar la causa como que el Estado venezolano tenga que pagar por los honorarios de los abogados, ya el propio Continuamos con esta transmisión. Fiscal general de los Estados Unidos, el señor Jay Clayton, se ha desenmarcado y ha dicho que no reconocen a Maduro como jefe de Estado, y esto también queda claro frente a la justicia norteamericana. Entonces, bueno, yo creo que estos alegatos van a ser desestimados y finalmente, si no hay una solución o desanudación del tema de quién paga su defensa, tendrá que el juez, en todo caso, designar un defensor público para Maduro. Ex embajador, ahí estamos viendo, pues todavía no lo tenemos en imágenes, pero lo estamos tratando de visualizar de acuerdo al reporte que tenemos con nuestro periodista que está dentro de la audiencia, Maduro, Cilia Flores, con auriculares puestos en esta audiencia. Ya narramos lo que ha solicitado el juez, escuchar los argumentos de Barry Polak, que ha afirmado que los acusados tienen este derecho, no solo a una defensa competente, sino a una defensa de su elección, a usar los fondos. Además de todo lo que puede implicar esta discusión en esta fase de audiencia, ¿a dónde puede llegar? ¿Qué dicen los venezolanos? Un venezolano como usted, que conoce la realidad de Venezuela, y un venezolano
que está dentro de Venezuela, que quizás tiene algún conocido, algún familiar, un preso político, con respecto al uso de fondos venezolanos cuando hay muchas carencias dentro del país ahora en un proceso de transición, que es el anhelo que tienen todos? Bueno, uno lo que siente es una gran indignación porque que un hombre como Maduro descaradamente diga que no tiene recursos cuando es público y notorio y comunicacional que ha sido objeto de confiscaciones que rondan los 4.000 millones de dólares. Es que se ha dicho que incluso Maduro, y yo mismo lo he comentado, es más rico que el propio Donald Trump. Y cuando se ha sabido que maneja un patrimonio tanto líquido como en vehículos de lujo, como en aviones de última generación, en fin, Ruth, estamos en presencia de un asunto, repito, que es muy desproporcional como alegato a las verdades, las realidades, al sufrimiento y a las víctimas y a los venezolanos, pero también a los americanos. Porque cuando tú tienes una acusación como es el narcoterrorismo, y tú tienes una acusación como jefe de un cartel que lo que ha llevado igualmente a Estados Unidos es exportación de cocaína y de bandas criminales que le han costado la vida a norteamericanos, no puedes venirle a un juez federal de la experiencia del juez federal norteamericano, un hombre de 92 años, a decirle, mire, como no existe aquí la manera de definir cómo pagar la defensa, desestime el caso. Entonces, esto me ha parecido, la verdad, como abogado ahora le hablo, me ha parecido incluso desproporcional, muy débil para tratar de, con este artificio, quitarle de encima el peso al indictment, a las acusaciones graves que tiene el señor Maduro frente a la justicia norteamericana. Y vamos con una actualización que me parece muy importante hacerla en este momento, mis queridos amigos. Un abrazo para todos. Gracias a las personas que nos acompañan en este momento en vivo y en directo, acompañando todo lo que está pasando afuera y adentro de la Corte Federal. Es que ahora la discusión se centra principalmente, ahora mismo, en si Maduro y Cilia Flores le van a ser otorgados los fondos o van a autorizar para que la OFAC, en este caso, quite esas sanciones y que los fondos incluso de terceros puedan llegar a financiar la defensa de Maduro, o definitivamente no. Seguimos atentos a ese momento importantísimo, importantísimo, mientras se ve, al parecer, mis queridos amigos, que está saliendo la caravana que llevaría al dictador en tiempo real. Quiero que ustedes observen que al parecer la audiencia ha terminado, mis queridos amigos, y ya se empiezan a reportar movimientos inusuales a las afueras. Voy a conectarlos rápidamente para que ustedes observen cómo se empieza a generar, ¿no? Todavía no se está confirmando. Observen rápidamente. Algunos de los vehículos están empezando a hacer zoom, los diferentes canales, plataformas en la cual estamos aquí haciendo el seguimiento para ver si efectivamente, está Maduro. Lo logramos ver, observen ahí, están unos vehículos, están haciendo zoom, tratando de hacer su mejor trabajo, porque como toda esa área está totalmente acordonada, pues al parecer no se quiere que se observe a Maduro. Pero miren, la gente se está enloqueciendo literalmente. La gente quiere saber si efectivamente ya terminó la audiencia, están saliendo en este momento. Vayan observando ahí en tiempo, en vivo y en directo, mis queridos amigos, mientras que a ver si busco un mejor ángulo y ustedes tienen esa primicia aquí con nosotros, porque estos, los camarógrafos que en este momento están tratando de hacer su mejor trabajo, pues no logran tener una imagen clara. Ustedes ven ahí, observen por favor en tiempo real, a ver si logramos ver al dictador. Y lo más importante, que empiecen a salir los detalles sobre lo que ha sucedido dentro. Estamos esperando si esto realmente se puede confirmar o la audiencia continúa. Vamos a escuchar por aquí rápidamente al periodista de NT24, a ver qué dice.
Tres cosas que han pasado, Jason, muy importante. En primer lugar, el juez no toma una decisión sobre el acceso a fondos por parte de Nicolás Maduro para pagar la defensa. No se ha pronunciado sobre eso el juez, simplemente ha escuchado argumentos. Enseguida les explico cuáles han sido los argumentos de la defensa y de la fiscalía al respecto. Sí ha tomado una decisión, sin embargo, respecto a la protección de las pruebas. Recuerden, ayer mismo el Ministerio Fiscal emitió una solicitud de protección de pruebas para que éstas no puedan ser vistas por terceras personas con el objetivo de proteger la identidad y la integridad de los testigos. Pues bien, el juez ha decidido que solo los abogados de Nicolás Maduro y el acusado, es decir, Maduro, puedan tener acceso a las pruebas del caso. Y Maduro podrá verlas siempre en presencia del abogado y solo en compañía de sus letrados. Esa es la decisión que ha tomado el juez al respecto después de que la Fiscalía explicara ese informe que ya presentó ayer para proteger las pruebas. En concreto, insistió el fiscal en el hecho de que Diosdado Cabello o el propio hijo de Nicolás Maduro podrían tener acceso a esas pruebas, y si eso pasa, habría testigos que correrían peligro en Venezuela. Lo expuso el fiscal y el juez sí tomó la decisión al respecto. Otra decisión que ha tomado el juez en esta audiencia relacionada, mucha atención, con la salud de Cilia Flores. El abogado de la esposa de Nicolás Maduro pidió al juez que sea examinada médicamente su cliente, es decir, que Cilia Flores en concreto se someta a un electrocardiograma médico. Pidió a su abogado ante dolencias cardíacas que estaría experimentando durante su estancia en prisión. Ha expuesto, repito, que su cliente está atravesando dolencias cardíacas y por eso pidió al juez que sea examinada con un electrocardiograma. El magistrado, por su parte, aceptó esa solicitud. Por lo tanto, son las dos cuestiones clave sobre las que sí ha habido decisión hace minutos en este Tribunal del Distrito Sur. Repito, una orden de protección de las pruebas. A partir de hoy, las pruebas del caso solo podrán ser vistas por los abogados de la defensa y por el propio Nicolás Maduro cuando esté en compañía de su letrado. Esa es la primera decisión que adoptó el juez. La segunda, relacionada, repito, con esa dolencia cardíaca que estaría experimentando Cilia Flores, según ha expuesto su abogado. El juez permitirá a la acusada someterse a un examen médico en la cárcel, a un electrocardiograma. Y atención a la cuestión principal que ha ocupado, si la audiencia ha durado 1 hora y 30 minutos, pues prácticamente 1 hora y 15 minutos ha sido la discusión de ambas partes respecto a los fondos con los que pagar la defensa. ¿Cuáles han sido los argumentos que ha utilizado? Empiezo, compañeros, en primer lugar, por los argumentos del abogado de Nicolás Maduro. Los argumentos de la defensa. En primer lugar, que su cliente es inocente. Lo primero que ha dicho el abogado, que Nicolás Maduro es un hombre inocente, ha dicho. En segundo lugar, que tiene derecho legítimo a utilizar fondos del gobierno, es la palabra que ha usado el abogado, de Venezuela. En tercer lugar, que también tiene derecho a usar su propio dinero, sus propios fondos, para pagar su defensa, pero que las sanciones de la OFAC se lo impiden. Por eso pide al juez del caso que permita a Nicolás Maduro acceder a su dinero en el extranjero, congelado por la OFAC, para pagar la defensa, o bien a fondos del gobierno, dice el abogado, de Venezuela. También ha asegurado, mucha atención, el juez, que el gobierno de Estados Unidos tiene derecho a congelar los fondos de Maduro. Esa ha sido una precisión que ha hecho el juez. El abogado ha expuesto que Maduro tendría derecho a usar sus fondos y el juez le ha dicho, ojo, Estados Unidos, el gobierno, la Casa Blanca, también tiene derecho a congelar esos mismos fondos, por lo que estaríamos ante una colisión de dos derechos. Lo que argumenta el juez, en este caso, es que tiene que seguir escuchando las partes, pero el abogado también añadió durante esta audiencia que Nicolás Maduro, una defensa, no tiene otra opción más que pagar una defensa. Y se ha referido a la posibilidad de tener un abogado de oficio, un defensor público. Es decir, si no puede acceder a fondos en el extranjero, si el régimen de Venezuela no puede pagar su defensa,
estaría la tercera opción, que es un defensor público. Pero el abogado de Maduro dice que no sería legal, en este caso, un abogado de oficio por las siguientes cuestiones que ha argumentado el letrado. En primer lugar, que los abogados de oficio son para las personas que no tienen fondos para pagar la defensa. Maduro los tiene, pero están congelados, ha dicho el abogado. Repito, es la versión, todo esto, la versión del defensor de Nicolás Maduro. También ha explicado que los abogados de oficio son para aquellos ciudadanos que han tributado impuestos en Estados Unidos. Nicolás Maduro no ha tributado en Estados Unidos y, por tanto, no sería legal en su caso el acceso a un abogado de oficio. Y por eso suplica al juez, le pide que permita a Nicolás Maduro y a Cilia Flores acceder a los fondos en el extranjero. Ahora bien, ¿qué dice la acusación? ¿Qué dice el gobierno de Estados Unidos? Atentos. La Fiscalía. La Fiscalía asegura que no, que Nicolás Maduro no es el legítimo presidente de Venezuela, que Estados Unidos no lo considera como tal y que, por lo tanto, el régimen venezolano no puede pagar la defensa. Ha argumentado también la Fiscalía, en este caso, una cuestión de interés de la defensa nacional de los Estados Unidos de América. El gobierno de Estados Unidos, representado en esta audiencia a través del Ministerio Público, le ha dicho al juez que la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y la sanción de la OFAC es la que impide que Nicolás Maduro pague con ese dinero la defensa. Y que la OFAC es un organismo independiente que es el que ha congelado esos fondos antes, y esto es clave, antes de que comenzara el juicio. ¿Y por qué digo clave? Porque otro argumento de la defensa es que Maduro está siendo perseguido políticamente. Es decir, que Nicolás Maduro no puede acceder a ese dinero porque Estados Unidos quiere entorpecer su defensa. Pero entonces el Ministerio Público, el gobierno representado en esta audiencia, ha dicho no, es que las sanciones OFAC, la congelación de sus fondos, fue previa, fue antes de que comenzara este juicio legal. Además, también ha insistido el Ministerio Público que Nicolás Maduro no tiene dinero en Estados Unidos. Los fondos que tiene están en el extranjero y que incluso si se le permitiera acceder a esos fondos, Nicolás Maduro no podría depositarlos en un banco de Estados Unidos. Lo ha dicho con un ejemplo. El fiscal ha dicho, mire usted, si Nicolás Maduro, le decía al juez, tiene millones en el extranjero, no puede hacer una transacción, no puede hacer una transferencia a una cuenta bancaria en Estados Unidos. Por eso no puede acceder a los fondos. En cualquier caso, compañeros, el juez no se ha pronunciado sobre eso. Son los argumentos los que acabo de dar de abogado y también de la Fiscalía. En cuanto a él, ¿cómo estaba Nicolás Maduro en este juicio? ¿Cómo ha llegado? ¿Qué ha dicho? Solo ha pronunciado dos palabras, en inglés. Buenos días. Good morning es todo lo que ha dicho Nicolás Maduro al acceder a la sala. Vestido de reo, con el traje de preso, accedió a la sala en compañía de el equipo del abogado Pollack y el propio Pollack, por supuesto, y junto a él estaba también Cilia Flores. Ambos sentados frente al juez en una mesa rectangular que ocupaba toda la sala, cada uno en un extremo de la mesa. Nicolás Maduro en el extremo izquierdo, Cilia Flores en el extremo derecho. Los dos, repito, vestidos de reo. ¿Qué hacía Nicolás Maduro durante la audiencia? Observaciones, como le hemos visto. Preocupado, siguiendo con atención todo lo que se decía. Él llevaba unos audífonos a través de los cuales recibía la traducción simultánea, por lo que ha escuchado todas las intervenciones, tanto las de su abogado como la del Ministerio Público. Iba escuchando la traducción. Con documentos judiciales en la mano, Nicolás Maduro revisaba los documentos del caso una y otra vez, pasaba páginas hacia adelante, hacia atrás, buscaba entre los papeles que tenía en la mano y en ese contexto de buscar información continuamente se ponía las gafas, se las quitaba, se las volvía a poner, las dejaba en la mesa. Y Dania, y una cosa más respecto a Nicolás Maduro, no dejó de estirarse durante toda la sesión. Incluso las piernas, estiraba las piernas, lo podíamos ver los periodistas por debajo de la mesa, sacudía los pies, taconeaba continuamente, es decir, un movimiento continuo de pies, de brazos y estiramientos permanentes, algo que ha chocado y mucho con el decoro judicial, ¿no? Hay que guardar cierto decoro en estas audiencias, pero Nicolás Maduro le hemos visto informal, le hemos visto estirarse, taconear con el pie,
y sobre todo revisar continuamente entre los documentos que tenía en la mano. Roberto, gracias por la actualización. Varias preguntas nos quedan sobre la mesa que te haremos después de la pausa. Solo un comentario. ¿Le has visto informal? ¿Le has visto estirarse? No es decoroso cuando se está en una corte federal, pero en relación a Maduro podemos decir cualquier cosa. Pero decoro no es una de sus cualidades. Ya regresamos con esta y otra. Y me gusta mucho, mis queridos amigos, un abrazo. Miren el tema de la caravana que se está observando en este momento en tiempo real, mis queridos amigos. Ahí va el dictador, ahí va el criminal, ahí va el hombre que tanto daño le hizo a un país. Ahí va el hombre en donde hoy la noticia no es mala, hay que decir. La noticia no es mala, la noticia es algo positivo de saber que el juez no quiso desestimar el caso. El caso continúa. Lo que pasa es que el juez no ha tomado decisiones importantes. Lo más seguro es que vaya en esa van que estamos viendo en este momento, pero lo hicieron totalmente diferente. Lo hicieron totalmente diferente en este momento cuando ustedes ven las imágenes de toda la caravana saliendo con el dictador y con Cilia Flores. Una audiencia que ha dejado también muchos interrogantes, muchísimos interrogantes, porque ahora, como lo estaban explicando hace pocos minutos, este periodista de NTN24, que lo está haciendo de una manera maravillosa, espectacular, hay que decir, es que la defensa, tanto como la defensa como el juez y la fiscalía, han tenido su oportunidad. Pero la defensa quiso irse más allá, determinar que Maduro es inocente, que tiene derecho a utilizar los fondos del gobierno venezolano, que tiene derecho a utilizar los fondos personales y obviamente solicitar a la OFAC esta situación para liberar estos fondos. Vamos a dejar algo muy claro hoy, y es que el fiscal ha dicho exactamente, claro que tiene toda la autorización, pero una de las cosas más importantes que ha aclarado es que estos fondos, tanto de Venezuela como personales, miren, ahí viene la caravana y están ustedes observando en tiempo real, mis queridos amigos, toda la caravana que acompaña al dictador. No sabemos si esa caravana va a ir completa hasta el centro de detención en Brooklyn, o van a hacer la parada habitual en donde lo van a subir a un helicóptero. Porque si lo van a subir en helicóptero, vamos a lograr ver al dictador. Ahí vamos a ver, ya han pasado 4 carros de policía y ahí viene el grueso. Observen por favor atentamente el grueso donde viene la caravana, que lo más seguro es que Maduro venga en esa furgoneta grande de color negro que ustedes van a ver a continuación. Ahí vemos, vamos a hacer la contabilidad un momento de cómo está saliendo el dictador en este momento. Quiero que observen tantos vehículos que están saliendo. Por favor, mucha atención. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos 6 vehículos de estos directamente de las fuerzas de seguridad, los Marshall, ahí pendientes, la policía como tal de la ciudad y el vehículo. Yo quiero saber si van a lograr llegar al punto donde normalmente se hace o donde se sube el dictador en helicóptero, porque ahí sí vamos a ver esas primeras imágenes. Estamos tratando en este momento de enlazarnos con los mejores canales que tengan en este momento, la mejor señal, y en este momento es la mejor señal que podemos tener, porque las otras señales son las de las que están afuera de la corte, como estas, para que ustedes sepan que estamos aquí activos en lo que está pasando, muy pendientes de lo que va a suceder. Vamos a ver si se va a hacer algún tipo de traslado aéreo o van a llegar directamente en la caravana. Importante, vamos a seguir escuchando, mis queridos amigos, cómo lo están contando para que ustedes sepan cualquier actualización. Si vemos a Maduro, hacemos inmediatamente y las dos banderas, una en cada lado. Esa es la visión que tenía Nicolás Maduro y estaba, por supuesto, sin guardar decoro, pero con tics nerviosos. Eso sí lo hemos visto.
se sacudía completamente las piernas de una forma que llamaba la atención. Incluso los periodistas pensábamos que en cualquier momento el juez le iba a llamar al orden por la forma en la que Nicolás Maduro sacudía sus piernas. Pasaba papeles continuamente buscando datos, buscando información. Se quitaba las gafas, se las ponía, se las volvía a quitar, a poner. Bebía agua continuamente, tenía una botella de agua, prácticamente se la acabó. Bebiendo agua, dejándola en la mesa, volvía a beber. Son tics nerviosos. Médicamente eso se conoce como tic nervioso y es lo que le ocurre a una persona cuando está sometida a una situación de estrés, de tensión y sobre todo de intimidación, porque hoy lo que hemos visto es a un Nicolás Maduro absolutamente amilanado, venido abajo. Ya no es el Nicolás Maduro bravucón que veíamos en Venezuela, ya no es el Nicolás Maduro, por supuesto, que cantaba, que bailaba, que desafiaba a todo el mundo, sino es hoy una persona que está siendo juzgada con todas las garantías de la ley de un Estado de Derecho como es en Estados Unidos, pero eso sí, intimidada y sobre todo con un nerviosismo absoluto. Eso en cuanto a su estado durante la audiencia. Respecto a la situación física en la que se encuentra Nicolás Maduro, yo diría, Idania, que ni ha perdido 10-12 kilos, diría que no los ha perdido, ni está más en forma. He visto a un Nicolás Maduro que sí, aparentemente, podríamos decir que está más delgado, pero no mucho más. Es decir, no hay una transformación física evidente en él. No es una persona a la que tú veas hoy y su aspecto físico sea muy diferente al de hace 3 meses antes de su captura. Sí ha perdido algunos kilos, diría que no 10, eso es relativo, pero aparentemente físicamente no se nota un deterioro en Nicolás Maduro. Es decir, no ha adelgazado, por lo menos notablemente. Tampoco está más en forma. Sigue siendo una persona, bueno, pues que no está en forma para la edad que tiene, una persona que en ese sentido no ha pasado hambre en la cárcel porque le vemos que todavía conserva el peso con el que le veíamos hace unos meses, quizás sí está un poco más delgado, pero no ha habido una transformación física. Y en cuanto a ella, Cilia Flores, sí está delgada, era una mujer que ya estaba delgada antes de la captura, la hemos visto efectivamente delgada, no tiene síntomas en el rostro de esa dolencia cardíaca que estaría experimentando. Ella estaba más tranquila que Nicolás Maduro, brazos cruzados, eso sí, y saben ustedes que en el lenguaje no verbal los brazos cruzados son un símbolo de defensa, ¿no? Y de protección. Es como un autoabrazo, una forma de protegerte frente al exterior. Ella estaba con los brazos cruzados, sentada de forma más correcta que Nicolás Maduro, quien estaba con las piernas totalmente estiradas, y la hemos visto más tranquila. A él, un hombre totalmente nervioso, fuera de sí, estresado, agobiado, y bueno, yo creo que consciente de que todo el peso de la ley puede caer sobre sus hombros. Pues Roberto, la descripción que haces es la que uno se puede imaginar, aunque me llama la atención esa forma displicente que describes a Maduro sentado allí frente al juez. Quizás tampoco ya se siente presidente, ya no está como en la primera audiencia cuando decía soy un presidente, soy el presidente de Venezuela. Sabe finalmente que no lo es, pero yo creo que hay que rescatar, Roberto, que la decisión del juez en cuanto a desestimar la causa ha sido desechada. Yo creo que esto es lo más importante, aunque no se haya tomado decisión en cuanto al... Dime. No, es que ha sido un momento, hay que señalarlo, agradezco, Idania, que lo pongas sobre la mesa y me lo recuerdes, porque es tanta la información. Ha sido un momento particular de la audiencia cuando ha desestimado la causa. ¿Sabéis cómo ha sido? El abogado de Nicolás Maduro se lo ha pedido. Ha habido un momento en el que el juez le ha dicho al abogado, bueno, usted me dice que Nicolás Maduro no puede acceder a sus fondos, que no, tampoco quiere usted que tenga un abogado de oficio, no puede pagarle el régimen de Venezuela a la defensa. Entonces, ¿qué quiere que haga? Porque si usted como abogado no acepta un abogado de oficio, no acepta que Nicolás Maduro tiene que recurrir a un abogado público y que no lleve usted la defensa, sino un abogado público, pero por otro lado la OFAC no permite que acceda a sus fondos, no yo como juez, la OFAC no le permite, un organismo independiente, que acceda a sus fondos, ¿qué hacemos? Le ha dicho el juez prácticamente eso, ¿no? En ese tono. Y entonces el abogado lo que le ha pedido es, su señoría, lo que yo le recomiendo es que desestime este caso entonces. ¿Y sabes qué ha ocurrido en ese momento? Toda la sala se ha reído.
Los periodistas que estábamos allí, pues algunos han soltado una carcajada, ciudadanos que habían entrado también han soltado una carcajada ante la sorpresa de que el abogado, con cierta, digamos, o de forma inesperada, le diga al juez directamente lo que tiene que hacer, ¿no? Su señoría, Your Honor, lo que le pido es que directamente desestime esta causa porque mi cliente no tiene una legítima defensa. Y entonces, ¿sabes lo que le dijo el juez? Le dijo, letrado, no voy a hacer eso. Y la sala se siguió riendo, ¿no? Fue el único momento distendido, entre comillas, porque provocó la reacción del público con una risa irónica al escuchar esa petición del abogado al juez, y la respuesta del juez inmediata cuando le dijo, abogado, no como diciéndole, pero ¿cómo me pide eso, abogado? Claro que no voy a hacer eso. Y la sala se volvió a reír, ¿no? Todo lo demás, hubo un silencio absoluto, sepulcral, pero fue el único momento distendido a pesar de la magnitud de esa decisión del juez. Claro. Fue distendido en el momento porque provocó una reacción de risa entre algunas personas, pero la decisión no tiene nada de distendida, es muy importante. Claro, muy es que distendido pero trascendental, porque al final lo que, digamos que exacto, el centro de la decisión de hoy era desestimar la causa o no desestimar la causa. Y aquí lo que estamos hablando, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos, es algo demasiado importante, pese a los seguimientos. Estoy colocándole cuidado a la entrevista que en este momento están haciendo, pero resulta y acontece que queríamos haber visto al propio Nicolás Maduro, cosa que en este momento, haciéndole seguimiento a todos los canales que tienen diferentes cámaras en diferentes partes en este momento de la ciudad de Nueva York, en Manhattan, no se ha podido darle seguimiento porque la policía logró taponar el acceso hacia donde se ubicaron la otra vez para mirar todo el tema del recorrido. En algún momento de pronto se saldrá una imagen, de esas imágenes que todos queremos ver, pero hay que decir algo, mis queridos amigos. Hoy se hace justicia. Hoy, mis queridos amigos, se puede establecer que efectivamente el juez no desestima el caso y, como lo ha dicho, es algo importante. Toda la sala se ha burlado del defensor de Maduro cuando dijo, bueno, si no lo van a dejar que utilizar los recursos, si no van a dejar que utilice los recursos del gobierno de Venezuela ni sus recursos propios, pues hay que desestimar este caso, y el juez ha dicho, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahí donde va a llegar otra vez Maduro. En este momento ya se ven las imágenes en tiempo real en donde en cualquier momento va a entrar de nuevo Maduro. Ahí sí no se va a lograr ver porque eso tiene una entrada muy particular en donde te queda solamente entra a los vehículos con los, en este caso con los indicados, con los implicados, los imputados, y pues literalmente no vamos a observar a Nicolás Maduro, esperando obviamente las primeras imágenes de estas caricaturas, pero también anuncian que Maduro no está, como muchos estaban ya tratando, de 14, 15 kilos, y bueno, hay que decir que sí está delgado, pero no de esa manera, como todos hubiésemos o estábamos pensando. Porque Estados Unidos, o en este caso, donde se encuentra Maduro, en esta prisión federal en Brooklyn, pues tienen que cuidarse, porque tienen que cuidarse, hay que decirlo, de que no vayan a presentar a un Maduro totalmente perdido de peso, porque ustedes saben cómo es el tema del tema internacional, con el tema de los derechos humanos, y eso no lo quieren hacer. Al parecer ha llegado la caravana a la prisión federal en Brooklyn. Observen, ahí ya se ven los primeros vehículos de la policía, y esto demuestra que hoy pues fue una gran noticia. No se desestima el caso, no se tomaron tampoco grandes decisiones, y Maduro sigue en prisión. Sigue en prisión. Ya han empezado a salir algunas imágenes, cosa que no es real, lo quiero dejar claro. Esta imagen no es real. Dios mío, parece que Cristo bendito, la gente no perdona. No está así, no está así. Su alma sí está seca,
Está en otra actitud totalmente diferente. Ya no está en esa actitud desafiante como estaba el 5 de enero, que gritaba que era el presidente. Yo creo que se cansó de gritar. Se cansó de gritar y ha entendido en estos 81 días de reflexión que la justicia ha llegado y que el tiempo de ver a una Venezuela libre, él también lo sabe. Él sabe perfectamente, mis queridos amigos, él sabe perfectamente que de ahí no va a salir bien. Él sabe perfectamente que por más, mis queridos amigos, que quiera hacer todas las artimañas que han pensado sus abogados, va a seguir en prisión. Y ahora los tiempos son más largos. Ahora los tiempos, pues toca esperar cuál va a ser ese cronograma que en cualquier momento se va a conocer, pero los tiempos procesales son bien complejos. Así que Maduro, si pensaba hoy regresar a Venezuela a comer hallacas, a comer reina papiada, bueno, el pabellón, me corrigen si lo dije mal, pues se va olvidando de eso. Se va olvidando de eso y es mejor que empiece a colaborar. Es mejor que empiece a colaborar. Así que si ustedes ven estas imágenes, no se me vayan a estresar, no se me vayan a preocupar, porque la verdad y la realidad es que Maduro definitivamente va a seguir en prisión. Y hay una actualización que hoy lo estaban comentando, y es que con el tema de Cilia Flores viene con un tema de una dolencia cardíaca, ¿no? Una dolencia en el pecho, y han pedido que la evalúe, que la revise un médico y que le sea autorizado un electrocardiograma. Un electrocardiograma, mis queridos amigos. Y claro que tiene derecho. Nosotros no somos unos inhumanos. De eso vamos a dejar algo claro. No somos inhumanos. Vamos a seguir escuchando un poco cómo están entregando la información directamente a las afueras. Un abrazo. La causa es la decisión que ha tomado, no desestimar la causa, aunque podrá pronunciarse al respecto de ese mismo tema, de esa misma cuestión en el futuro. También sabemos a esta hora, cuando acaba de terminar esta sesión a la que hemos acudido personalmente, un equipo de NTN 24, sabemos también que no se decidirá aún sobre el pago de Nicolás Maduro a la defensa. El juez pide más tiempo para decidir, tras escuchar a ambas partes, acusación y defensa, para decidir si Nicolás Maduro podrá acceder a sus fondos sancionados en el extranjero para pagar la defensa o, por el contrario, no hacerlo. Fondos, recuerden, ilícitos, sancionados y congelados por la OFAC. Otra opción sería que el régimen de Venezuela pague la defensa, que es lo que ha pedido el abogado, pero el juez de momento no se pronuncia sobre eso. Sí ha decidido dar estatus de protección a las pruebas del caso, para que solo las pueda ver Nicolás Maduro en compañía de su abogado, y así evitar posibles filtraciones, por ejemplo, a Diosdado Cabello o Nicolásito Guerra, Nicolásito Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, quienes podrían ver, en caso de que haya filtraciones de prueba, quiénes son los testigos y estos correr peligro. Por eso el juez hoy decidió protegerlas. Y una tercera cuestión clave de este juicio: Cilia Flores se someterá a un examen médico, a un electrocardiograma por dolencias cardíacas que presenta en la prisión federal de Brooklyn, donde está recluida. Pues bien, eso es lo que ha ocurrido aquí en el interior de este tribunal. Hemos visto a un Nicolás Maduro, repito, nervioso, amilanado frente al juez, intimidado, silencioso, que prácticamente no ha dicho palabra más allá de buenos días o algún intercambio puntual con su abogado. Un Nicolás Maduro con tics nerviosos, que continuamente expresaba nerviosismo en sus manos, en sus piernas. Una Cilia Flores más tranquila, cuyo abogado, repito, ha expresado cuál es la preocupación que ella tiene ahora, la de someterse a un examen de salud. Se lo harán. Estados Unidos es un Estado de Derecho y los presos como ellos tienen garantías, ¿no? Como ocurre en Venezuela. Mientras tanto, aquí fuera... Esto es Noticias Telemundo, mediodía. Hoy jueves 26 de marzo, de regreso en la corte, la expareja presidencial de Venezuela, Nicolás Maduro y Cilia Flores, comparecen hoy por cargos de narco. Dios mío, se nos metió un audio durísimo. Esto es lo que está pasando, lo que sucedió hoy, mis queridos amigos. Así que, sin muchos avances, como dicen por ahí, se presentó, pero no significa que la cosa vaya mal.
simplemente era algo que era necesario ver el día de hoy. Vamos a seguir muy pendientes, mis queridos amigos, de todos los avances. Recuerden que esta imagen no es real, pero muchos estábamos apostando a ver a un Maduro totalmente así. Así nos lo había dicho el ABC, que había perdido más de 15 kilos. Ahora, el tema del tic nervioso, si es algo que deberíamos nosotros estar evaluando constantemente, porque esto en esta situación que está viviendo Maduro demuestra el desespero, ¿no? El desespero de lo que viene, el seguir en la espera de algo que por ahora no se va a dar, y es la libertad del dictador Nicolás Maduro. Pese a todo lo que el chavismo ha querido vender, Maduro seguirá en prisión. No se tomaron decisiones muy importantes. Lo más importante es que el juez no desestima el caso continúa. Ahora se espera que en cualquier momento se tome la decisión quién va a pagar la defensa de Maduro, si ese dinero va a ser habilitado, ya sea el del gobierno de Venezuela o de los dineros propios del dictador que han sido congelados en diferentes cuentas internacionales. Y también estaremos observando el desarrollo de la próxima agenda, mis queridos amigos. Hoy les agradezco con todo el corazón por habernos acompañado en estas 5 horas y 30 minutos, en esta transmisión, en esta cobertura especial, de forma ininterrumpida, de lo que estaba pasando en la Corte Federal y el tema de la prisión federal donde se encuentra recluido Nicolás Maduro y Cilia Flores. Lo que pedimos es cadena perpetua. Y es un juicio que va a dar mucho de qué hablar. Es un juicio que tiene mucha tela que cortar, porque Maduro, yo creo que hoy entendió que de ahí no lo salva nadie. Que si tenía alguna esperanza de que se desestimara el caso, era hoy. El juez ha dicho, el caso continúa. Lo que se va a definir de aquí en adelante es el tema de pagos, de honorarios y obviamente la agenda, que en cualquier momento la vamos a estar anunciando, que también se debe conocer por parte de la oficina del juez. Un abrazo para todos. Soy Fabián Di Costa. No olviden, por favor, dejar un like, porque es necesario que todos hoy sacaron parte de su tiempo valioso en estar a la expectativa si podíamos ver al dictador, cosa que no sucedió, porque hoy lo hicieron de manera diferente, pero yo estoy seguro que en cualquier momento se van a empezar a filtrar imágenes reales del dictador, porque cámaras hay por todo lado. En cualquier momento se va a conocer una imagen filtrada, así que muy pendientes, mis queridos amigos. Vamos a ver si salimos más adelante. Por aquí ya el caricaturista venezolano, que estuvo también en la primera audiencia de Maduro, ya lo estamos viendo. Miren, aquí está una de las primeras caricaturas de este hombre. Ahí se observa a Maduro, no se le alcanza a ver mucho, con sus audífonos, como lo ha descrito el periodista NTN24. Vamos a ver las caricaturas oficiales. Los quiero mucho, mis queridos amigos. Gracias por estar siempre al pendiente. Dios los bendiga.